Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo,
la sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad. El cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, y gracia en iniquidad, justicia por mi maldad. Poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual. Bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Río en la sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad. El cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, y gracia en iniquidad, justicia por mi maldad. Poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual. Bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. Oh, en mi pecado
Hola, muy buenas noches. Qué placer, qué gusto poder saludarte en nombre de nuestros apóstoles Mauricio e Indira, de todo el equipo pastoral de la Iglesia de la Catedral del Reino. Maravilloso es poder unirnos hoy en el nombre de Jesús. Todas las iglesias, todas las sedes, desde la sede Fonseca hasta la sede Cañaveral, la sede de Palm Beach y de Miami, también la iglesia virtual. ¿Les parece si comenzamos poniéndonos en la presencia del Señor en esta noche y que sea Él quien dirija nuestras vidas, que sea Él quien tome el control de todo? Padre, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Oramos porque en esta noche traigas ensanchamiento de nuestro entendimiento, para que nos des discernimiento y tu palabra nos ayude a caminar en tu propósito. Gracias, Señor, por este mes del servicio. Hemos entendido, Padre, que nacimos para servir y que en el servicio hay bendición porque hay libertad. La libertad de despojarnos de todo egoísmo para entregarnos a los demás y entregarnos así a Dios a través del servicio. Oramos por todos aquellos que tienen dificultades en esta noche, por aquellos que están hospitalizados, los que están en unidades de cuidado intensivo y en las unidades de cuidado intermedio. Oramos para que el Señor pase un manto de sanidad sobre cada uno, sea trayendo fortaleza, ánimo, no solo a quienes están enfermos, sino también a sus familiares. Oramos por aquellos que tienen dificultades económicas, emocionales, por aquellos hogares que están pasando crisis también, para que sea el Señor trayendo paz, tranquilidad y unidad. Oramos para que esta noche puedas encontrar respuesta a lo que el Señor quiere hablarte. Oramos porque sabemos que el Señor está con nosotros escuchando nuestro clamor y nuestras súplicas. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros y en tus manos estamos. Qué bueno poder comenzar esta noche contándote una historia maravillosa. Una historia que hace unos días recordaba de alguien que ocupa la gerencia de un banco muy importante aquí en Colombia. Ese banco representa una posibilidad de ayudar a muchos campesinos. Ese señor está gerenciando ese banco y un día me encontré con él. Llegué a su oficina a hacer una diligencia y comencé a indagar un poco, es amigo, y comencé a indagar cómo llegó a la gerencia. Y es increíble lo que pudo relatarme. Es increíble cómo su historia de servicio es tan poderosa que nos lleva a entender lo bueno que es servir al Señor. Y a veces puede decir, pero ¿cómo un gerente sirve al Señor? Cada vez que sirves a alguien, cada vez que tiendes la mano a algún necesitado, ¿estás sirviéndole al Señor? Cada vez que le prestas un dinero a alguien, estás prestándole dinero al Señor. Así dice la palabra. Servir es bendición porque cuando servimos y ayudamos a otros, entonces el Señor sonríe porque hace parte de su ADN, de su naturaleza, que fue entregar a través del servicio toda su vida para que hoy pudiéramos gozar de la salvación. Es una historia maravillosa en donde un hombre que está sentado frente a la gerencia y que tiene un equipo grande que trabaja en ese banco, empezó a relatar cómo comenzó su vida laboral, siendo un simple empleado de servicios generales. Así tal como lo oyes. Hace algunos años, él comenzó trapeando el piso, limpiando el piso, barriendo y sirviendo tintos, café. Como decimos en Colombia, tinto, en otros lugares, café. Ese señor todos los días hacía lo mismo, pero con tanta eficacia, con tanto amor, que muchos elogiaban su capacidad que tenía de servir con alegría. Y Dios siempre le da oportunidades a aquellos que se disponen a servir sin tener otra pretensión que agradar a los demás y sentirse agradados con lo bueno que hacen. Un día se jubiló la persona que estaba en el departamento de archivos y no encontraban a alguien que reemplazara, pero él todos los días, después que servía los cafés y aseaba todo el banco, se iba a ayudarle a esa persona en todo el sistema de archivar documentos. Así que ese día se brindó y dijo, yo lo puedo hacer, he aprendido algo. Le dieron la oportunidad y de los tintos, de los cafés, pasó rápidamente a trabajar en el departamento de archivo documental. Qué maravilla nos contaba él de cómo comenzó con un reto. Estaba súper asustado, pero sabía que podía hacerlo. Había ayudado solo en unos momentos, pero eso le bastaba para servir. Necesitaba superarse, pero sabía que no lo podía hacer de una u otra manera desde su competencia porque no había estudiado nada. Solo quería servir y sabía que en ese servicio iba a ir aprendiendo mientras él se ensanchaba y se estiraba.
Ahí estuvo un par de años. Y el gerente que estaba en ese momento comenzó a ver en él una persona muy capaz. Así que un día faltó un cajero y le dijo, bueno, ¿tú por qué no vas aprendiendo algo de los cajeros y de vez en cuando reemplazas a alguno hasta que puedas tener la capacidad? Así empezó a ensancharse, así comenzó a ser trasladado de archivística a los cajeros cuando alguien se enfermaba o cuando pedía una licencia. Pronto comenzó a escalar y llegó a los cajeros, pagaba cheques, movía cuentas. ¡Qué maravilla! Decía, cómo él había salido de allí de servir cafés y ahora estaba frente a una caja. Solo en 5 o 6 años había sido promovido, pero en todo lo que hacía, lo hacía bien. Él me contaba que todo lo que hacía, lo hacía por su deseo de superarse, pero también que lo vieran como una persona capaz de actuar sin interés alguno. Pero mientras él se ensanchaba, mientras él crecía, los que estaban al lado, viéndolo crecer, generaban malestar. Mucha gente empezó a sentir envidia y le llegaron al gerente de turno a decir que era un peligro que una persona que no estaba preparada comenzara a manejar tanto dinero. Eso podría enfermarle el corazón y podría también llevarlo a robar. El gerente comenzó a sentir desconfianza también y fue removido de ese cargo. Lo terrible, dice nuestro gerente que nos cuenta la historia, es que no fue devuelto allí al departamento de archivo, porque ya había sido ocupado por un nuevo empleado. Fue devuelto a su sitio inicial, donde servía café y donde limpiaba. Surtió efecto toda la murmuración, la envidia que le tenían sus compañeros de trabajo, pero él regresó allí con toda humildad. Dice que fue duro en un momento, toda la noche pensó en renunciar e irse. Le dio duro, pero también entendió que allí, en ese lugar donde servía los cafés, en donde limpiaba, que solo había traperos, donde había baldes, en donde había desinfectantes, en ese lugar había nacido la oportunidad para crecer. Así que con lágrimas en los ojos se levantó y al día siguiente comenzó a trapear y a limpiar. Pero pronto, porque dice la palabra de Dios, precisamente en el Proverbio 16, dice que cuando el Señor quiere a alguien o tiene un propósito con alguien, hasta sus enemigos los hace estar en paz con ellos. Ese hombre siguió trabajando sin quejarse. Al principio estaba dolorido, pero luego con los días servía el tinto, el agua y limpiaba con alegría, sabiendo que algún día llegaría su oportunidad. Y llegó, le fue dada la oportunidad de volver a la caja y comenzó a hacerlo tan bien que en el balance de cada mes presentaba siempre sus cuentas precisas. No estaba desajustado el presupuesto que tenía que presentar mes a mes. Así fue escalando, dice. Durante 12 a 15 años fui escalando tanto y hoy llegué a ser gerente. Esos títulos que ves en la pared no me trajeron aquí. Estoy convencido de que fue Dios el que fue promoviéndome día a día. Ese título hoy de administrador de empresas lo tengo porque pude estudiar desde la gerencia, porque tenía solvencia económica para estudiar. Estudié a distancia y pude hacerme un profesional especializado. Todo lo que hoy soy, toda mi gerencia, se lo debo a unos pocillos de café. Se lo debo a que empecé desde abajo, sirviendo con amor, aún en esos momentos en donde muchos me decían, vete del banco porque te tienen tanta envidia que te regresaron a servir cafés y a limpiar y de allí no vas a poder pasar, no vas a poder crecer. Pero la persistencia y la insistencia pudieron hacerlo llevar lejos, pero sobre todo un corazón alineado a la voluntad del Señor. Un corazón sano que no se dejó llevar por la rabia ni por el deseo de revancha. Cuando yo escuchaba esta historia, que al principio me parecía que era modesta tratando de ocultar sus títulos, pero que con el desarrollo de ese mismo relato me fui dando cuenta que nacía de un corazón sincero. Esa historia me llevó a recordar la historia de José, el hijo de Jacob. José, el hijo de Jacob, pasó por miles de penalidades, pero llegó a servir con tanta eficiencia, con tanto amor, que el Señor lo fue promoviendo poco a poco. Un día, todo parte de un momento cuando su papá lo envía, lo manda a hacer un mandado, como decimos por aquí en el Caribe colombiano. El muchacho dijo, aquí estoy. Otras veces, o cualquier persona, cuando lo mandan a hacer algo, dice, estoy ocupado. Después, ¿por qué tengo que ser yo? ¿Por qué siempre soy yo? ¿Por qué no va otro? Está el sol caliente, no tengo ganas, estoy ocupado en las tareas. Pero él dijo, aquí estoy. Y salió con obediencia, con una buena actitud. Quiero que me escuches en esta noche.
Una buena actitud te abre puertas para encontrar el camino hacia el éxito. Una buena actitud te abre puertas para encontrar el camino correcto en el propósito del Señor. Es así como José se va a visitar a sus hermanos, a darse cuenta para llevarle el informe a su padre, y allí encuentra dificultades. ¿Quién creería que por obedecer se iba a encontrar con tantos problemas? Pero escucha esta historia que quiero leértela al pie de la letra para que no quede ningún detalle por explicarlo. En Génesis capítulo 37, versículo del 13 al 16, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Prepárate para enviarte a verlos. Dice la palabra que José respondió: estoy listo para ir. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquén desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo y le preguntó: ¿qué buscas? A mis hermanos. Pero él le dijo: ya se fueron a otro lugar a apacentar a sus ovejas. Él partió de allí. Pudo haber dicho: bueno, hice lo que a mí me correspondía. Llegué a buscarlos, no los encontré, así que me devuelvo. Pero el que tiene espíritu de servicio, el que tiene la capacidad de servir, sabe que no puede estar tranquilo hasta que no cumpla con su cometido. Y su padre le dijo: vete a dar cuenta de tus hermanos. No le dijo: vete a Siquén solamente. Así que él partió, y cuando iba llegando, los hermanos lo vieron y se le revolvió todo por dentro, porque odiaban a José. Porque José tenía el privilegio de ser el hijo amado de Jacob, y Dios tenía un propósito especial con él. Cuando llega a darse cuenta, le tienden una trampa. Llama la atención que José le dice a su papá: estoy listo para ir, estoy listo para servir, y se va y llega feliz. Pero cuando llega feliz, sus hermanos están amargados, le tienen rabia, le tienen envidia, celos. Así que le tienden una trampa y terminan vendiéndolo como esclavo a una tribu madianita que iba pasando por ahí, unos ismaelitas, perdón. Ese trasegar de esa tribu hace que esos hermanos transaccionen, vendan a su hermano traicionado y se lo lleven a Egipto para venderlo a su vez a un capitán del ejército llamado Potifar. José, en cuestión de días, por obedecer a su padre, pasa de ser el hijo amado a ser un esclavo. Cualquier persona llega con un corazón amargado, con una raíz de amargura en su mente, en su espíritu y en su corazón, porque lo desenraizaron de su lugar de origen, de su casa paterna, y lo llevaron obligado a una tierra que no era de él. Sobre todo, lo llevaron bajo traición. ¿Cuántas personas dañan su corazón al sentir que los traicionaron y se envenenan y terminan haciendo una cadena de dolores y de heridas que en nada soluciona el problema? Pero José tiene una buena actitud. Está allí en casa de Potifar y sabe que amargándose no va a conseguir nada. Así que él comienza a crear un espacio para poder surgir, un espacio de servicio. Quiero que me entiendas bien. Él pudo haber creado un espacio de oposición, de reacción y decir: yo me vine como esclavo, así que es mejor que me maten a vivir como esclavo toda la vida. Pero él vio allí un espacio, una reacción positiva para decir: quiero servir. Y empezó a servir. Y cuando alguien se dispone a alinear su voluntad a la voluntad del Señor, inmediatamente el Padre de la Gloria abre las puertas de bendición para él. Dice la palabra que José tenía tanta gracia que el Señor produjo en él un cambio sustancial y todos lo notaban. Porque cuando comenzó a servir en la casa de Potifar, Potifar pronto notó que todas sus finanzas comenzaban a crecer. Así que él dijo: quédate a cargo de toda la casa, de la administración de mi casa, y lo nombró mayordomo. Qué maravilla saber que José facilitó su corazón para el servicio. Y mientras estuvo sirviendo fue promovido. No reaccionó contrariamente. Tuvo una buena actitud y allí el Señor lo empoderó. Tener la capacidad para entender los tiempos, tener la capacidad para actuar desde un corazón sano, es lo que el Señor hoy requiere de nosotros. Cristo
murió por nosotros y resucitó y vive en nuestros corazones para que tengamos una actitud diferente frente al trabajo, frente a la opresión, frente a los señalamientos. Aquí está José desarraigado en una cultura que no es de él y sobre todo esclavo. No tenía ninguna posibilidad de tener conciencia, estaba subyugado ante su amo Potifar. Pero allí encontró una plataforma para servir. Y ese Potifar se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo promovió, lo ascendió a mayordomo. A medida que sirves vas a encontrar oposición. Vas a encontrar gente que se levanta, que no le va a gustar lo que tú haces. O sencillamente el enemigo te quiere atacar para distorsionar esa bendición del Señor y hacerte creer que no vale la pena servir. Cuando eso pase, si llega a pasar, ojalá que no. Ten presente esta historia de José. José seguía sirviendo. Dice la palabra que era un joven apuesto, que bien fornido. Y mientras servía, la mujer, la esposa de Potifar, puso su mirada sobre él y quería todos los días y todas las noches planeaba acostarse, quería tener relaciones sexuales con José. Pero aquí hay un elemento que empezamos a descubrir a través de la palabra. José, dice la palabra de Dios en Génesis 37, que cuando la mujer lo invitó a que se acostara, le dijo: yo no puedo hacer eso. Yo no puedo fallarle a mi Dios ni a mi amo que me confió y que podía hacer uso de todo lo que estaba en la casa, menos de usted. Así que José prefirió huir de la tentación. Aquí hay unos valores: la convicción del siervo, la fidelidad y la lealtad a sus principios lo lleva a que siga sirviendo de la mejor manera. Cualquiera podría aprovecharse de las circunstancias y decir: bueno, la verdad es que estoy de esclavo. Aquí soy un mayordomo, pero sigo en esclavitud. Así que voy a aproximarme, voy a acostarme con esta mujer porque aquí voy a obtener prebendas. Pero un corazón sano, un corazón lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios, solo ve allí oportunidades para avanzar desde sus convicciones. No ve oportunidades para avanzar cogiendo atajos o haciéndolo mal. Es preciso hacer lo correcto que hacer lo conveniente. Y lo conveniente era huir. José huyó. Y mientras huía, dejó su manto, huyó desnudo, dice la palabra. Dejó el manto en las manos de la esposa de Potifar, que molesta comenzó a gritar y tendió una trampa. Empezó a mentir con toda una ensarta de engaños, de mentiras. Consiguió llamar la atención de los demás empleados y sobre todo de su esposo. Llegó y mintió diciéndole que José había tratado de seducirla. Bajo esa mentira, Potifar se enoja y lleva preso a José. Estaba sirviendo. No habría ninguna razón para que le pasaran cosas malas. Pero cuando el Señor dispone ensanchar a una persona, todo le ayuda bien. Y estaba dentro del propósito del Señor que José padeciera ciertas cosas. El buen plan del Señor, dice en Isaías 53, era aplastar a su hijo para que a través de ese servicio sirvió entregando su vida. Nosotros estuviéramos hoy aquí sentados compartiendo esta palabra del Señor. Servir hace parte de ese propósito que el Señor tiene para que podamos ensanchar su obra. José está hoy preso a causa de la mentira. Parece que lo persiguieran las traiciones. Entre más se dispone a servir con eficiencia y con amor, los traidores, los desleales, lo atacan más, los desleales, perdón. Pero es allí donde encuentra una situación especial para mantener su corazón alineado al Señor. José sabía, porque el Señor se lo había revelado en sueños, que él iba a ser grande. Pero aquel que quiera ser grande en el Señor tiene que mantener un corazón sano, dispuesto a servir a pesar de las circunstancias. Aquí hay un José preso y encuentra en la prisión otro escenario para servir. Otro habría preferido dejarse morir y empezaría a pelear con los presos. Mucha gente se dedica a argumentar su vida dolorosa porque alguien lo golpeó. Mucha gente se dedica a argumentar su agresividad. Mucha gente se dedica a argumentar su violencia porque alguien lo golpeó cuando niño, porque alguien lo hirió, y entonces ha seguido esa cadena de dolores. Pues José había sido herido, había sido traicionado por sus hermanos, había sido traicionado por la esposa de Potifar, y Potifar le creyó y fue encarcelado. José no se dejó llevar por ese odio ni por la capacidad de vengarse. José encontró allí
la necesidad de servir. Ya era su nueva realidad y su nueva realidad tenía que enfrentarla sirviendo con un corazón sano. Así que se dedicó a servir y pronto el capitán de la cárcel, el que comandaba, se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo puso al cuidado de todos los asuntos. Qué maravilla poder entender que alguien no tiene que esperar para servir, no tiene que esperar a que su corazón esté bien, a que se calme la lluvia, a que se refresque el clima, no tiene que esperar a sentirse bien. Tanta gente diciendo, con tanta tristeza que tengo, ¿cómo voy a servir? Si yo más bien estoy para que me sirvan. Yo no tengo ánimo para animar a nadie, más bien necesito que traigan consuelo sobre mi vida. José no se dejó llevar por las circunstancias. José no se dejó consumir ni por la tristeza ni por el dolor que las circunstancias quisieron llenarlo. No, José fue resiliente, se adaptó, tomó la forma de esas circunstancias difíciles y allí ensanchó su capacidad de servicio. Tienes que escucharme en esta noche. Te hablo en el nombre de Jesús diciéndote, no importa las circunstancias por las que estés pasando, sirve, porque hay una promesa maravillosa en la palabra de Dios, que dice, sirve solamente al Señor tu Dios y te bendeciré con abundante alimento y agua. Te libraré de toda enfermedad. En tu pueblo no habrá mujer que pierda su embarazo ni sea estéril y te bendeciré todos los días de tu vida. Tendrás una vida plena y ensanchada. Cuando servimos, nos despojamos de temores. Cuando servimos, empezamos a quitar el foco de los problemas, a quitar el foco de la queja, a quitar el foco de ese vacío, de ese sufrimiento que puede estarme consumiendo, para poner el foco en lo que el Señor me está diciendo que haga. Y a través del servicio puedo sanar el corazón. A través del servicio puedo empezar a sentirme libre. A través del servicio puedo renovar mis fuerzas. José empezó a servir y pronto pudo servir porque incluso adivinó, pudo resolver acertijos de sueños. A un panadero y a un copero consiguió revelarles el sueño de parte del Señor. Al panadero, ya conocen la historia, fue condenado, pero el copero regresó allá a la corte del rey y cuando se iba le dijo, hey, no te olvides de contarle al rey que yo estoy aquí injustamente. Pero no era en el tiempo de José, era en el tiempo preciso del Señor. 2 años después, pasaron 2 años y no se dice que mientras pasaban los años José estaba amargado porque nuevamente habían sido ingratos con él. No, solo se cuenta que a los 2 años el copero se acordó de José porque el faraón tuvo un sueño que lo perturbó y dijo, hay un muchacho en la cárcel que sirve maravillosamente a mí, me adivinó el sueño y por eso fui restablecido aquí porque yo tuve calma y se hizo realidad todo lo que él me reveló porque el Señor se lo dijo. Así que lo llamaron y de esa cárcel salió a servir. José pasó por un proceso doloroso y lo disfrutó, como dice Romanos 5:3-5. José no conocía esa palabra porque aún Pablo no había hecho la carta a los romanos, pero en su corazón estaba escrita la palabra de Dios. Sabía que después de una corta dificultad el Señor le iba a dar alegría, lo iba a fortalecer, lo iba a ensanchar. Eso hizo el Señor con José. Pero José siguió sirviendo en todo momento y subió de ser un esclavo, de ser traicionado, subió a ser el segundo hombre de autoridad en Egipto. Tuvo toda la oportunidad para gobernar. Todos se hincaban ante él. Ya conocemos la historia. Sus hermanos llegaron mucho tiempo después. Y José pudo decir, esta es la oportunidad para vengarme de mis hermanos. Esta es la oportunidad para demostrarle al mundo que yo no soy esclavo. Esta es la oportunidad para demostrarle a la esposa de Potifar que yo no la seduje y me las voy a desquitar. Pero no sucedió así, mi querido, mi querida. Sucedió que José mantuvo el corazón de siervo, un corazón decidido a servir, un corazón decidido a ser facilitador de otros a pesar de las circunstancias. Esta noche te invito a eso. No importa lo que haya pasado en tu vida, conviértete en un facilitador para que otros puedan sonreír, para que otros puedan sentir que el Señor habita en ti y que tú eres una proyección del amor de Cristo. Hoy oro por todas aquellas personas que se han sentido oprimidas, que se han sentido en dificultades, que las han perseguido, pero que han aprovechado esa etapa de sufrimiento, de persecución y de dolor para ensancharse siendo buenos siervos. Servir es de bendición.
Servir te da autoridad sobre el mundo espiritual. Servir te lleva a rendirte a los pies del Señor. Y cuando nos rendimos ante el trono de los pies del Padre, lo que Él va a hacer en nuestras vidas y alrededor de todos los que están con nosotros es maravilloso. Voy a dejarte la historia aquí hasta la próxima, en donde pueda contarte la segunda parte. Pero José fue prosperado porque decidió servir al Señor. Sirve solamente al Señor tu Dios y verás la bendición del Padre de la Gloria sobre tu vida. Si te conectas por primera vez, quiero invitarte a que hagas esta oración de fe conmigo y recibas a Jesús en tu corazón. Puedes repetir conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo como mi Señor, como el gobernador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que moriste en la cruz por mí, que resucitaste por mí y habrás de volver por mí. Desde hoy y para siempre, Señor Jesús, te pido que escribas mi nombre. Pon tu nombre allí, dilo, tu nombre, en el libro de la vida, para que no lo borres nunca, jamás de allí. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que estés conmigo. Te doy la bienvenida a mi corazón y a mi vida para que hagas con ella lo que tú quieras que yo sea. Amén y amén. Oro para que la paz del Señor reine sobre sus hogares y sobre sus vidas. No se les olvide, sirvan, porque Dios es un Dios servidor. Mandó a su Hijo para que nos sirviera y para que imitáramos su ejemplo. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les extienda su amor. Que el Señor los mire con agrado y les conceda la paz. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Chao, chao.